A continuación voy a leer un cuento del conde Lucanor. Se titula Lo que sucedía a un rey joven con un filósofo a quien su padre lo había encomendado. Otra vez hablando al conde Lucanor con Patronio, su consejero le dijo: Patronio, yo tenía un paciente a quien quería mucho, y a su muerte dejó un hijo muy pequeño que se ha criado conmigo, por la gratitud y el cariño que siempre tuve a su padre, y también porque espero que él me ayude cuando su edad se lo permita. Sabe Dios que lo quiero como a un hijo, aunque este muchacho es muy inteligente y con el tiempo será de la nobleza. Me gustaría mucho que su juventud no lo llevase por malos caminos, pues la inexperiencia de los jóvenes lo engaña y no les deja ver lo más conveniente. Por vuestro buen entendimiento os ruego que me digáis la manera de conseguir que este mancebo haga siempre lo más convincente para su cuerpo y para su hacienda, por no querría que fuera víctima de su propia juventud. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que podáis hacer por este mancebo lo que creo que mejor para él, me gustaría que supierais lo que le pasó a un gran filósofo con un rey joven, al que había educado. El conde le preguntó lo que había sucedido. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, había un rey que tenía un hijo y lo encomendó a un filósofo de toda su confianza, para que se educara junto a él. Cuando el rey murió, el infante era todavía muy pequeño, y siguió siendo educado por el filósofo, hasta cumplir los 15 años. Pero al entrar en la juventud, aquel muchacho comenzó a despreciar la enseñanza del sabio y a seguir la del otro consejero, que, como no querría a sus pupilos, ni tampoco tenía obligaciones con ellos, no se preocupaban por alejarlos de mal. Siguiendo el joven rey ese camino, en muy poco tiempo pudo ver cómo su salud y su hacienda estaba arruinándose. Todo el mundo lo criticaba por perder su salud y malgastar su hacienda. Como la situación era cada vez peor, el sabio que lo había educado sintió gran dolor y pesar, pues no sabía ya qué hacer después de haber intentado muchas veces corregirlo, con ruego y súplica, e incluso su dureza, sin conseguir que cambiase de su vida, ya que su juventud le pedía ser más convincente. Comprendiendo el filósofo que solo le quedaba un remedio para corregirlo, pensó actuar como oiréis. Empezó el filósofo a decir de vez en cuando en la corte que él podía leer el futuro, en el vuelo y cantó las aves, sin que nadie en el mundo lo aventajara. Tantos y tantos nobles se lo escucharon que el hecho llegó a oírlo del joven rey, el cual, cuando lo supo, preguntó al sabio si era cierto que interpretaba el canto de las aves tan bien como se decía en el palacio. Aunque el filósofo quiso negarlo, en principio al fin reconoció ser verdad, pero le aconsejó que nadie lo supiese. Con los jóvenes siempre están impacientes por saber y por hacer las cosas. El rey, que era joven, estaba ansioso por ver cómo interpretaba los agüeros que aquel filósofo. Por eso, cuando el sabio más lo dilataba, tanto más le insistía el rey, que consiguió salir un día muy de mañana con el filósofo para escuchar las aves sin que nadie lo supiera. Aquel día madrugaron mucho. El filósofo se caminó con el rey por un valle donde había numerosas aldeas yermas y abandonadas, y después de pasar por muchas, vieron una coneja que graznaba desde un árbol. El rey se lo mostró al filósofo, que hizo como si la entendiese. Otra coneja comenzó también a graznar en otro árbol, y ambas estuvieron graznando, unas veces la de la derecha y otra la de la izquierda. Después de escucharlas un rato, el sabio filósofo comenzó a llorar amargamente, romper sus vestiduras y dar grandes muestras de dolor. Cuando el rey mozo
lo vio, quedó muy asustado y preguntó al filósofo por qué lo hacía. El sabio, sin embargo, quiso ocultarle los motivos, pero tanto le insistió el joven rey que el filósofo le respondió que más quisiera estar muerto que vivo, porque no solo los hombres sino también las aves sabían ya que por su falta de prudencia perdería tierra y haciendas y todos harían encarnío de su nombre. El rey joven le pidió que se lo explicara. Le contestó el sabio que aquellas dos cornejas habían acordado sacar a sus hijos a la que había hablado. Primero le dijo a la segunda que con el matrimonio estaba concertado desde hacía mucho tiempo. Había llegado el momento de celebrarlo. La otra cornejera le contestó que era verdad, que lo habían acordado, mas ahora, gracias a Dios, ella era más rica que la otra, pues desde que reinaba aquel joven rey estaban abandonadas todas las aldeas del valle, por lo cual ella encontraba muchas culebras, lagartos, sapos y otros animales que se crían en lugares abandonados, y con estos ellos tenían más y mejor comida, por lo que ya no era este casamiento entre iguales. La otra corneja, al escuchar a su comadre, empezó a reír y le dijo que hablaba sin buen juicio, si por ese motivo quería posponer el casamiento, pues si Dios dejaba vivir más ese rey, ella sería mucho más rica porque el valle donde vivía, que tenía 10 veces más aldeas, quedaría abandonado, por lo cual no había motivo para aplazar el casamiento. Ya así acordaron celebrar enseguida las bodas. Cuando éste oyó el rey joven se disgustó mucho y empezó a pasar como había llegado su reino a tal estado. Viendo el filósofo la tristeza y la preocupación del rey y que verdaderamente quería inmolarse, le dio muy sabios consejos, de manera que en muy poco tiempo el rey cambió de vida, mejorando así su reino y su propia salud. Vos, señor conde Lucanor, pues habéis criado a ese mancebo y queréis llevarlo por el buen camino. Buscad el modo de que, con buenas palabras y con buenos ejemplos, entienda cómo debe ocuparse de sus asuntos, pero nunca lo intentéis con insultos o castigos, pensando que así podréis corregirlo, porque es tal la condición de los jóvenes que enseguida aborrecen a quien los atosiga con recomendaciones, sobre todo si es persona de alcurnia, pues lo toman como una ofensa sin darse cuenta de su error, pues no hay mejor amigo que quien amonesta a los jóvenes, para que no busquen su propio daño, aunque ellos no lo entienden así y se dan por vencidos. Si os portáis durante con él, nacerá entre los dos tanta antipatía que solo os reportará perjuicios en adelante. Al conde le agradó mucho este consejo de Patronio. Obró según él y le fue muy bien. Y como a don Juan le gusta mucho este cuento, lo mandó poner en este libro e hizo los versos que dicen así: no amonestes al joven con dureza, muéstrale su camino con franqueza. A continuación voy a leer unas preguntas sobre ese cuento. Resumen. El texto trata sobre un día hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero. Dijo que tenía un amigo que le quería mucho y tenía un hijo, y tras su muerte el niño se crió con él, y lo que quería es que su juventud no se torciera, aunque es muy inteligente, y con el tiempo será de la naturaleza, de la nobleza, y que cuando él se haga mayor, que le ayude. Entonces le dice a Patronio que le aconseje para que haga siempre lo más conveniente para él. Y este le pone el ejemplo lo que le pasó a un gran filósofo con un rey joven. Y el conde Lucanor le dice que se lo cuente, y así fue. Un rey tenía un hijo y se lo dio a un filósofo de toda confianza para que lo educara junto a él. Cuando el rey murió, su hijo era muy pequeño, así es que se quedó con el filósofo hasta los 15 años. Cuando entró a la juventud, empezó a desobedecer
y a pesar de todo lo que había aprendido. En poco tiempo su salud iba cada vez peor. Entonces el filósofo, cuando no podía hacer nada, se le ocurrió lo siguiente. Un día el joven escuchó que el filósofo sabía leer el futuro y el vuelo y canto de las aves, y le dijo que se lo enseñase. El filósofo lo negaba, hasta que al fin lo reconoció, y una mañana temprano se lo llevó al joven por un valle donde había numerosas aldeas y yermas y abandonadas para enseñárselo. Al llegar a la corneja que había al otro lado, en otro árbol, el filósofo empezó a llorar. Al romper sus vestiduras, a dar grandes muestras de dolor, el joven se asustó y le dijo que por qué había esto, y le contestó que prefería estar muerto antes que vivo. El joven le dijo que le explicara eso. Entonces el filósofo le dijo que las cornejas querían casarse y que empezaron a discutir. El joven, al oír esto, cambió de actitud y cuidar su salud, y eso se lo quería el filósofo, y lo consiguió. Patronio, al acabar esta historia, le dijo al conde Lucanor que si quería llevar el joven por el buen camino, tiene que buscar el modo de que, con buenas palabras y buenos ejemplos, entienda a ocuparse de sus asuntos, y así lo hizo. ¿Cuál es el tema principal de este ejemplo? Explica tu respuesta. Que para llevar a los jóvenes por el buen camino hay que aconsejarlos y dar los ejemplos. En esta obra es frecuente la presencia de un personaje que desempeña la misma función que Patronio en relación con el conde Lucanor. Ocurre en este ejemplo, cita alguno más. Sí, que para llevar a alguien por el buen camino hay que ponerle ejemplos y aconsejarle. Explica el sentido de los versos finales del ejemplo: no molestar al joven con dureza, muéstrale su camino con franqueza. No le riñas duro al joven, simplemente muéstrale su camino con tranquilidad. Expon de forma argumentada tu opinión sobre la actuación del joven cuando llega la adolescencia y la manera en la que el maestro intenta reencaudar su comportamiento. En mi opinión, me parece muy bien lo que hizo el filósofo con el joven, porque el joven, al ver tan mal al filósofo, cambia de opinión y recapacita sobre lo que ha hecho mal y cambia de parecer.